Pues muy buenos días, estoy aquí con Ramiro Calle y me gustaría empezar esta entrevista nuevamente agradeciéndole que me vuelva a conceder otra entrevista y estoy muy contenta de poder compartirla con vosotros en este canal de Yoga en Vida. Para quien no lo conozcáis, Ramiro Calle es el introductor del yoga en España y lleva impartiendo yoga muchísimos años en su centro de yoga de Madrid, Sadak. Justamente para el tema de hoy, que él me ha propuesto, que es la tabla de oro de los asanas, me gustaría que iniciáramos esta entrevista un poco hablando en sí de lo que es el Hatha Yoga, el yoga psicofísico. Fenomenal, me parece muy bien. Además, tú eres una excelente profesora de Hatha Yoga en Valencia. Gracias. Y a tu paso por Madrid, pues tienes esta gentileza de venir a entrevistarme y confío en que estas entrevistas tengan el suficiente interés para que cada día más gente, a lo cual animo, se suscriba a tu canal. Gracias. Bueno, pues sí, el Hatha Yoga. Podríamos definir el Hatha Yoga como el yoga en el que se instrumentaliza el cuerpo y sus funciones y sus energías para el autodesarrollo y, en último lugar, para equilibrar, dominar, estabilizar la mente. Por eso todos los textos antiguos de Hatha Yoga nos indican, pero de una manera contundente, que el Hatha Yoga es como una escalera o un medio para llegar finalmente al yoga de yogas, que es ese yoga real que llamamos el Raja Yoga. Que es el yoga mental. Que es el yoga mental, o yoga, digamos, que se encarga de todas las funciones mentales y emocionales, pero que sobre todo nos enseña a apaciguar, a estabilizar la mente, porque se nos dice que cuando la mente está vacua, uno conecta con su realidad más profunda, su sí mismo, pero que cuando estamos totalmente identificados con los torbellinos mentales, nos vamos alejando de nuestro ser más profundo. El tema que me has propuesto, que es la tabla de oro, me parece muy, muy interesante porque creo que en general se incluyen muchísimas posturas en las clases y en las sesiones de yoga, y en realidad es muy posible que si nos centramos en unas básicas vayamos a beneficiar también muchísimo al cuerpo. ¿Cuáles son estas posturas básicas o posturas que consideras? Sí, yo le llamo la tabla de oro de los asanas, porque sin duda son las posturas básicas, fundamentales, esenciales. Las posturas que no solo no deben faltar en los programas, sino que por sí mismas ya hacen un programa idóneo para el autodesarrollo psicosomático. Yo tuve la gran fortuna de que mi primera gurú, que fue mi madre, María del Mar, comenzó a recibir clases de Hatha Yoga de un maestro hindú que se radicó en las afueras de Madrid, que se llamaba Kapala Dharasana Roy. Y siendo yo muy joven, ella me llevó a las clases de este maestro. Aquí empecé ya a familiarizarme con la que he venido a denominar la tabla de oro de los asanas. ¿Y cuáles eran los asanas que este maestro, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, nos impartía? Pues era la que ahora voy a indicar. Como posturas del grupo de flexión hacia adelante, teníamos la pinza, la postura de extensión sobre la pierna y la pinza de pie. Estas fueron las tres posturas que constantemente realizábamos de ese grupo. La postura de extensión sobre la pierna, ¿cuál de todas? La más básica, que es sentado en el suelo, una pierna estirada y la otra pierna flexionada en medio loto, pero sin necesidad de subir el pie sobre el muslo, sino pegando la cara interna del pie, lo que es la planta del pie, a la cara interna del muslo. Estas serían las de flexión hacia adelante. Flexión hacia adelante, esas tres. He de decir que durante meses solo hicimos estas tres posturas de flexión hacia adelante, acompañadas de las siguientes posturas que para mí forman sin duda la tabla de oro de los asanas. Posturas hacia detrás. Teníamos la postura de la cobra,
la postura del arco, la postura del saltamontes. Estas tres. Hicimos hasta la saciedad estas tres posturas. El repetir tanto las posturas y además todas manteniéndolas, esto ofrece la gran ventaja de que llegas a familiarizarte, a interpenetrar perfectamente con el asana, con la postura, y conviertes el asana en un método no solo de mejoramiento físico, sino mental y emocional. Con respecto a las posturas de torsión, pues hicimos también ad infinitum, constantemente, la postura de la torsión, el Vakrasana, y la media postura de Matyendra. Eran esas dos. Y luego, como postura de inversión, la postura por excelencia, claro, era la postura sobre los hombros, el Sarvangasana, y como postura de flexión lateral simplemente la media luna. Este grupo de posturas que luego apoyábamos con la respiración, con algunos pranayamas muy simples y con el Savasana como cierre de clase o sesión o la relajación profunda, configuró nuestras clases a lo largo de muchos meses. Veo que es un programa más sencillo, incluso de abordar, aunque sean a medias posturas o posturas adaptadas, que muchas veces lo que se ve en muchísimas clases de yoga, porque hay gente que me dice, no, es que yo no voy a una clase de yoga porque yo esas cosas no puedo hacerlas. Y entonces pienso, pues entonces algo está mal hecho. No, es que le han hecho un muy flaco favor al yoga y a la imagen del yoga aquellos profesores que se empeñan en mostrarnos solamente posturas acrobáticas o posturas de contorsionismo, porque así estamos consiguiendo que un 80% de la población se crea que no puede practicar yoga, y eso es un muy flaco favor, cuando todo ser humano puede practicar yoga, porque si no hay tablas incluso valiosísimas de asanas en una silla, o incluso apoyándote hasta en una escalera, en una pared, lo que sea, o sirviéndote de otra persona a hacer yoga 2, que uno pueda ayudarse al otro. ¿Qué objeto tienen sinceramente estos libros en los que se comercializan 600 asanas? Y otro que he visto en un escaparate, 2000 asanas. Es que se requieren muchas reencarnaciones para poder hacer bien 2000 asanas, pero es que además es absolutamente innecesario. Lo ideal es mantener como pieza clave la tabla de oro de los asanas y luego ir sí enriqueciendo esos asanas con el aporte y soporte de otros asanas complementarios. Debo decirte que no solamente aprendí esta tabla de asanas básicos aquí en Madrid, cuando mi madre María del Mar me llevó a las clases de yoga, y tenía yo 17 años o así, sino que luego en mis diferentes viajes a la India en compañía de la que entonces era mi mujer y una fabulosa profesora de Hatha Yoga y traductora, que era Almudena Urie, también asistimos a muchas clases, sobre todo ella, y recibíamos casi siempre tablas en las que se incluían inexcusablemente estas posturas. ¿Por qué? Porque son las posturas básicas, las posturas fundamentales. Se nos dice que en el yoga hay 84 posturas, hay en realidad miles, pero se nos dice que hay 84 posturas, que 32 son las más importantes, pero que las verdaderamente fundamentales son 16. Pero ¿qué sucedió? Todo hay que decirlo, que como hubo esa especie de mezcla, a veces muy desatinada, entre la gimnasia sueca, la gimnasia finlandesa, la calistenia, el culturismo, todo ello en la India,
que se iban mezclando los culturistas con los hatha yogis, al final llegó un momento en que muchas asanas, muchas posturas, muchas técnicas del hatha yoga no son en realidad de hatha yoga, son un aporte más o menos afortunado, para mí muy desafortunado, de lo que es el culturismo y la calistenia. ¿Y qué pasa con los tiempos de mantenimiento? Eso es esencial. En realidad, cuando yo hablo de esta tabla de oro de los asanas, se puede realizar en secuencias o independientemente una postura de otra, es decir, sin encadenarlas. Cuando yo las encadeno en clase, siempre les dedico un tiempo estático a cada postura. Y cuando no las encadeno, por supuesto. Lo que hay que ir poco a poco es consiguiendo mantener más la postura cuando se quiere hacer un trabajo interior a través de la postura, o dicho de otra forma, cuando se quiere meditar también a través de la postura, cuando se quiere utilizar el asana como una técnica introspectiva para ir no solo de adentro a afuera, sino de afuera adentro, para aprovechar la corporeidad en nuestro trayecto hacia los adentros. No cabe duda de que para introspectarse, estabilizar la mente, vivirse más hacia adentro, el tiempo estático, la postura estática es absolutamente imprescindible, porque no sientes ni experimentas lo mismo si estás haciendo el Paschimottanasana a la pinza, medio minuto, que 3 minutos, no sientes lo mismo si haces el Sarvangasana o la vela, 1 minuto, que si la haces 10 minutos. Esto es indiscutible. Por eso todo depende de cómo uno quiera aplicar estas técnicas a su evolución interior, y por eso me gusta hacer esa diferencia, aunque sea convencional o a modo de conveniencia, entre el yoga o hatha yoga auténtico y el yoguismo. El yoguismo es una sucesión de posturas, muchas veces gratuitas, donde además el profesor, de una manera, digamos, pues totalmente inadecuada, trata de que el alumno se esfuerce más y le exige lo imposible y quiere que complete la postura a toda costa. Eso es un error. Así es como han surgido infinidad de lesiones al realizar las posturas. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que al principio es importante que alguien te guíe, alguien serio, pero luego creo esencial que uno en realidad se quede solo y practique en su casa. Claro. Porque si no, en realidad no profundizas. En una clase refuerzas, pero eso, no profundizas. Por eso es muy importante la clase, por un lado, donde te corrigen, donde hay una empatía con el grupo, con el profesor, que es una inspiración también, pero sí, estoy de acuerdo totalmente contigo en que luego uno debe practicar en casa y sobre todo ir seleccionando técnicas que, si uno tiene una intención también espiritual o de desarrollo superior, técnicas que cooperen también en esta búsqueda hacia los adentros, sean los asanas, el pranayama, los mudras, los bandhas, los kriyas. Pero sí, yo siempre recomiendo la práctica en casa, igual que cuando acabo las clases, tú lo has visto a las clases que han venido, que ya son muchas, de Raja Yoga, de meditación en mi centro de yoga. Al acabar la clase siempre digo muchas veces, y ahora empieza la clase. Cuando sales del aula, ahí es donde tienes que llevar a la vida cotidiana los frutos de la meditación, porque la vida diaria es la que te curte de alguna manera y donde podemos poner en práctica aquello que hemos aprendido y ejercitado con la meditación. Volviendo al tema de la tabla de oro de los asanas, ¿qué beneficios se pueden desprender, por ejemplo, de las posturas de flexión hacia adelante? Sí, precisamente yo en muchos de mis libros
en muchos, el yoga y sus secretos, el yoga método Ramiro Calle, en tantos otros, porque habré escrito desde que comencé a escribir de yoga. Mi primer libro fue Yoga, Refugio y Esperanza, que ahora se ha reeditado, pues sería a los 18, 19 años, y llevo toda mi vida escribiendo también de yoga. He escrito muchos temas, pero nunca he dejado el yoga. Y en mis libros, es lo que quería decir, he ido también seleccionando las posturas de acuerdo a grupos para indicar de una manera más directa los beneficios que cada postura puede reportar sobre el cuerpo. Y las posturas de flexión hacia adelante, entre otros muchos beneficios, pues claro, dotan de elasticidad a la espina dorsal, ejercen un magnífico masaje sobre todos los órganos abdominales, son posturas de recogimiento. Las posturas hacia adelante son posturas que invitan a la introspección y que, como son menos esforzadas, nos permiten mantenerlas 1, 2, 3 o incluso más minutos. Estabilizan la acción cardíaca, nos recogen, sedan el sistema nervioso, son sumamente desbloqueantes y por tanto ayudan a prevenir la ansiedad. Y luego hay una serie de efectos que son comunes, claro, a todas las posiciones, como es mejorar la calidad del aparato locomotor, mejorar el sistema circulatorio y tantas otras. Pero luego cada postura sí, según del grupo de que se trate, ejerce unos u otros beneficios. También son complementarias. Y luego una sesión de posturas admite muchas combinaciones. Hay personas que hacen una postura hacia adelante, otra hacia detrás, que están siempre buscando el complemento, una de cada grupo. Otras personas, yo eso lo he hecho muchísimo, insisten a veces en una sesión en 1 o 2 grupos para profundizarlos. Otras veces vas introduciendo otras posturas. Por ejemplo, durante años yo en las clases las posturas las hacía 3 veces. Los alumnos hacían todas las posturas 3 veces. Luego fuimos enriqueciendo las clases con más posturas, entonces las hacíamos 2 veces. Claro, es que las combinaciones son múltiples. O puedes incluso dedicar una sesión solamente a 2 o 3 posturas para ese día, perfeccionar más la postura. O intentar introspectarse claro. un poco más. Y al revés, ese otro día puedes decir, pues hoy en lugar de 8 posturas voy a hacer 12 posturas. Quiero decir que puede uno ser muy creativo en la preparación de los sistemas de clase. ¿Debemos de forzar las posturas o tenemos que esforzarnos? Es que es diferente, ¿es forzar o esforzar? Tenemos que aplicar un esfuerzo muy inteligente, muy paulatino, progresivo, y desde luego nunca un esfuerzo excesivo. Eso nunca. Es debido a ese esfuerzo excesivo que o se aplica al practicante o el profesor que no sabe llevar la clase hace que el practicante se lo aplique, el causante de infinidad de lesiones. Pero es que no nos podemos imaginar las lesiones que hay cuando tratamos de forzar en las posturas de Hatha Yoga. Incluso ha habido algún caso de muerte por insensatez o ha habido lesiones graves en el cuello haciendo el alasana o la postura del arado, o lesiones graves con el sirsasana. Hay que ser muy cuidadosos con el sirsasana, la postura sobre la cabeza, que yo he llegado a hacer 20-25 minutos como trabajo interior, pero hay que ser muy cuidadoso, porque si la persona está pasada de peso o no tiene el suficiente equilibrio o tiene mal las vértebras cervicales o está débil o padece sarcopenia o lo que fuere,
la postura sobre la cabeza nunca debe realizarse. Bueno, yo debo decir que jamás en mis clases, y llevo dando clases en Sada 52 años, nunca he puesto la postura sobre la cabeza. ¿Cuál sería el problema de por qué la gente se lesiona? ¿Es porque no están escuchando su propio cuerpo, no están poniendo la suficiente atención en el momento y lo único que quieren es forzarla para que parezca la postura final de yoga? Porque en Occidente tenemos este código de ser competitivos. Competitivos no solamente con los demás, sino también con nosotros mismos. Y está muy bien tener entusiasmo, estar firmemente motivado, pero que eso no nos lleve a ejecutar esfuerzos excesivos, que entendamos que hay que vivir la sabiduría del cuerpo y hay que aplicar siempre esfuerzos paulatinos, progresivos, insisto, pero nunca excesivos. Y es que hay personas que están haciendo las posturas y están mirando al de al lado a ver si la hacen más o menos que uno mismo. Y todo eso son actitudes egocéntricas. El Hatha Yoga surgió no por apego al cuerpo, no como un culto al cuerpo, sino, insisto, como la instrumentalización del cuerpo para llegar a la mente. Hay un antiguo adagio que reza: por la conquista del cuerpo a la conquista de la mente. Si uno está más atento y el profesor no es desmesuradamente exigente y es sensato, no tiene por qué haber lesiones. Pero el hecho cierto es que hay infinidad de lesiones, igual que con las posturas de meditación. Es impensable la de lesiones que uno se puede hacer por querer forzar el medio loto, el siddhasana, postura perfecta, otras no. Incluso si usted no puede meditar en el suelo, pues medite sobre una silla. ¿Qué papel juega la consciencia en todo esto? Todo. Es que hay yoga sin consciencia, ¿no? El pranayama exige consciencia de la respiración, el savasana, consciencia de la relajación, las posturas, la consciencia de la corporeidad. Es que así nació en realidad esta instrumentalización del cuerpo alrededor del siglo XII. No se ponen nunca de acuerdo en las fechas los hindúes, pero allá por el siglo XII o XIII surge un movimiento, otros dicen que en el siglo X, que son los Natha Yogis, que empiezan a utilizar sobre todo la energía del cuerpo. Son como alquimistas interiores. En ellos me he inspirado mucho también para mi novela El Fakir. Y empiezan a servirse del cuerpo para dar un salto más allá del cuerpo. Sin consciencia no hay yoga. Se ha llegado a decir también que sin atención a la respiración no hay yoga. Hubo una especie de escuela esotérica muy antigua en la India que he buscado y nunca he encontrado, que fueron los pranavadins, que le daban una importancia fundamental a la respiración. Pero volviendo a la consciencia, la atención, es que precisamente si estás haciendo las posturas sin atención, ¿qué diferencia hay entre hacer posturas y hacer gimnasia o lo que se llamaba suelo libre? Ninguna. ¿Y qué diferencia hay entre hacer una postura sin atención y estar haciendo cualquier calistenia? No. Lo que define al yoga es la consciencia, es la atención, tú lo señalabas, escuchar el cuerpo, aprender de su sabiduría y darnos cuenta de que somos un conjunto de cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo mental, el emocional y el espiritual. Y que con la postura no se trata de hacer un trabajo de superficie, solo el cuerpo físico, no, es también cambiar actitudes, desarrollar otro tipo de percepción y de autopercepción. Y porque las posturas bien hechas
tienen este gran poder de modificar actitudes. Es por lo que infinidad de personas llegan a la clase exhaustos, desanimados, desmoralizados, estresados, y luego cuando salen de clase confiesan que están perfectos y que les ha cambiado el chip, el engrama de la mente. ¿Por qué? Porque no es solo un trabajo sobre el cuerpo, es un trabajo sobre todos los cuerpos o envolturas que configuran al ser humano. Y la respiración a mí me parece, en el caso también de hacer las posturas, me parece fundamental. No me refiero a pranayama, sino de aplicar una respiración consciente. Yo siempre me aplico esto a mí. Si haces una postura y no puedes respirar, tienes que desbloquear. O sea, tienes que hacerla menos fuerte o llevarla menos al límite. Porque si no es como que bloquea. A mí me bloquearía. Sí, indudablemente sabemos que la respiración es un nexo precioso entre el cuerpo y la mente, y que en la medida en que uno va dominando la respiración, también vas dominando tu cuerpo físico y tu cuerpo energético. Con respecto a la respiración en las posturas, yo en todos mis libros siempre he aconsejado que dejemos que la postura misma imponga su ritmo respiratorio, pero tratando nosotros de regular un poco la respiración, ser conscientes y uniformarla. Hay posturas que, claro, exigen un tipo diferente de respiración a otras. No es lo mismo cuando estamos haciendo el arco o estamos haciendo posturas que exigen esfuerzo muscular, que cuando hacemos posturas de torsión o de flexión hacia adelante, que exigen menos esfuerzo y permiten que la respiración sea más profunda. Quiero decir con ello que habrá posturas que nos exijan una respiración un poco más leve, o incluso como el camello, una respiración más clavicular, y otras posturas que te permitan una respiración más abdominal o más respiración media o intercostal. Y otra técnica para complementar un poco de Hatha Yoga, hay gente que me pregunta, bueno, ¿y esto de los mudras y los bandhas no es ya un poco rizar el rizo y exagerar un poco? Yo creo que no, porque en realidad ahí cuando llegas a los bandhas y a los mudras es cuando empiezas a aunarlo todo y a profundizar en cada una de las partes. Mira, el Hatha Yoga, como todo el yoga en general, pues es como una maravillosa caja inmensa de herramientas, donde uno puede ir tomando unos u otros medicamentos o herramientas. Si tú quieres llegar más profundo, pues tendrás que utilizar herramientas más de control psicosomático. Ahora, si quieres quedarte más en lo aparente, pues efectivamente, con una sesión de posturas, de un poco de pranayama y de savasana o relajación, quedas perfecto. Ahora, si quieres ir más allá, debes aplicar otras técnicas, sobre todo en las técnicas de control respiratorio. Tenemos que aprovechar 3 bandas que son esenciales: el Jalandhara Bandha o la llave del mentón, el control abdominal Uddiyana Bandha y el control de los esfínteres anales, el Mula Bandha. Esto durante la retención del aire nos ayuda mucho. No solamente es que nos da energía, fuerza, es que también nos ayuda a ir controlando esas partes más inconscientes o menos conscientes del cuerpo. Tú, por ejemplo, aquí podemos poner un ejemplo muy válido. Tú, como pianista o profesora de piano, pues sabes que las personas, de acuerdo a su aprendizaje, irán pasando también por distintos niveles en el piano. Al tiempo de dedicación y motivación. Eso. Y lo mismo pasa en el Hatha Yoga. Es que no es lo mismo una persona que hace 20 minutos diarios que otra persona que hace 1 hora diaria. No es lo mismo quien quiera aplicar el Hatha Yoga solo como un método un poco de control psicosomático, o quien quiera servirse del Hatha Yoga como una escalera, como decíamos, hacia el Raja Yoga o el yoga mental. Luego, al final, yo diría que el adagio que me gusta utilizar de
a esfuerzos más totales, resultados más totales, a esfuerzos más parciales, resultados más parciales. Y luego hay una parte que ya directamente es o lo lees y tú lo quieres aplicar, o ya directamente casi nadie lo hace, o hay menos información, y es el tema de los sadkarmas, Sí. que a mí cuando lo empecé a leer me resultó muy interesante. Claro. Muy interesante. Técnicas milenarias de higiene física que tienen una repercusión también en purificar las energías, porque para el yoga la purificación de nervios, la purificación de los conductos energéticos es muy importante. Muchas de estas técnicas han quedado un poco obsoletas, y sobre todo si no tienes un maestro que te las vaya explicando definidamente, se pueden hacer muy difíciles o incluso peligrosas y no son recomendables, como la técnica de tragarse una venda, la tela para limpiarse de mucosidades. Pero hay otras técnicas, como es la ducha nasal, que está al alcance de todas las personas, o como otras técnicas de limpieza, de higiene, que nos pueden ayudar perfectamente, de ciertos controles del colon, de los órganos abdominales. Entonces cada persona tiene que ver hasta dónde puede llegar. Que muchas de estas técnicas están vinculadas con los bandas o con los mudras también. Exacto. Entonces yo lo veo, cuando empecé a vincularlo o ver la vinculación entre una y otras técnicas, vi que era un todo indisoluble, que realmente si querías profundizar de verdad y llevar la técnica a un sitio mayor, ¿no? Que te reportara a ti muchísima más profundidad, había que incluirlo todo. Claro, es que en realidad el Hatha Yoga, yo le pregunté a un gran maestro de Hatha Yoga en la India, ¿es un yoga completo? Y él me dijo sí, es un yoga completo y total, si lo aplicas como un yoga completo y total. Y si te va a llevar a ese otro tipo de yoga mucho más elevado, que es el Raja Yoga. O un maestro mío en Rishikesh, cuando Rishikesh era menos mercado espiritual que ahora es pura mercadería, aquello es un circo espiritual. Pues en Rishikesh un maestro me dijo que el Hatha Yoga es tomar tu cuerpo como un laboratorio viviente, pero para trabajarlo de tal manera que a la vez estés haciendo meditación. Al hacer la postura, los bandhas, los mudras, estás también haciendo un modo de meditación y un cultivo muy valioso y metódico de la atención. Todo depende siempre de cómo lo vamos aplicando. Pero sí, a la larga es un todo, porque incluso en el Hatha Yoga las posturas están de tal manera estudiadas para poder ejercer presión sobre algunos de los 21 puntos vitales o sobre algunos de los centros de energía. La gente puede decir, bueno, ¿por qué en el Siddhasana, por ejemplo, el talón tiene que presionar entre los genitales? El perineo, pues sí, exacto. Pues porque hay un punto vital muy importante, que son los marmas, puntos vitales. Quiero decir con esto, es una pena que el Hatha Yoga se haya quedado en sus capas a veces más superficiales, o incluso se haya rebajado a una simple gimnasia exótica, cuando es de una riqueza verdaderamente excepcional. Pero hay muy pocas personas que realmente profundicen en el Hatha Yoga, si no ya físicamente, por lo menos intelectualmente. Este último libro mío, que se llama Hatha Yoga Esencial, lo que ha pretendido no es que usted se convierta totalmente en un Hatha Yogi, que practique como hay Hatha Yogis 8 o 10 horas diarias, pero sí que redescubra la verdadera dimensión del Hatha Yoga, que repito, es un yoga completo, pero si realmente lo hacemos todo completo. Pero también hay que decirlo todo, y es que hay que dedicarle tiempo. Tiempo. Y además, si claro. es constante, muchísimo mejor. Claro. Es que con una hora no tienes ni para empezar. Y luego la gente es muy vaga en cuanto a practicar en casa, como tú recomendabas antes, y si practica en casa hace unos cuantos asanas, pero nada de pranayama ni de relajación, porque claro,
Y el asana es más divertido para el occidental. A veces el pranayama te exige esfuerzo, dedicación, y lo mismo con el savasana, y no digamos los mudras y los bandhas. Pero lo que sí quiero llevar al ánimo de las personas que nos están viendo es que el Hatha Yoga es un yoga muy, muy rico, que lamentablemente ha sido desdibujado, prostituido, falseado, pero que en sí mismo es muy rico y que además contiene o está apoyado o avalado por una serie de textos, a veces de difícil lectura, a veces parecen que muestran el Hatha Yoga como una panacea, son a veces muy hiperbólicos, pero son textos que definen realmente lo que es el Hatha Yoga, cosa que no se puede decir de los yogas gimnásticos, porque los yogas gimnásticos no tienen textos que lo avalen. Y aquí tenemos textos en el Hatha Yoga desde el siglo X o XII en adelante que avalan totalmente las enseñanzas del Hatha Yoga. Luego hay que saber, claro, leer entre líneas, porque también hay una carga de lo metafórico, lo simbólico, y entonces eso hay que saber también de alguna manera escudriñar. Yo creo que hay que saber también profundizar. Si encuentras a alguien que te ayuda en ello, es fantástico, pero yo creo que la clave es que te quedes solo, que lo hagas. Claro, es que alguien te guíe, pero que luego sí, te quedas solo, es cuando eso. Te enfrentas a y tu además, parte mental. claro, y además eso es lo que ya en ese silencio, en ese aislamiento nos permite conectar con la sabiduría del cuerpo y escuchar realmente nuestro cuerpo, utilizarlo como un laboratorio. ¿Qué voy viviendo? ¿Qué voy sintiendo? Ir uno calculando cuándo puedes o no, sin arriesgarte, prolongar los tiempos del pranayama, la suspensión del aliento. Pero claro, todo eso uno tiene que trabajarlo. Pues volviendo al ejemplo, ya que tú eres pianista, es que no se me ocurre nada mejor que eso, aprender a tocar un instrumento, sea el piano, sea el sitar, sea lo que sea. Pero afinar, percibir, estar horas, que no es solamente las horas que pueda estar uno de tus alumnos contigo aprendiendo el piano, es que tiene luego que practicar. Es que uno tiene que profundizar, claro, y esta eso, es la clave para... La clave, en todo en esta vida.